titular del Fondo Monetario Internacional afirmó recientemente que la inflación en Argentina está bajando más rápido de su propio pronóstico y rápidamente nos vamos a meter en este análisis con Liliana Franco, que ya está en comunicación con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, el propio Fondo Monetario Internacional viene mostrando en diversos comunicados o como en este caso conferencias de prensa, su sorpresa por dos aspectos. Uno, por cómo el ritmo de la baja de la inflación y el ajuste fiscal, el nivel y la envergadura del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno. ¿Por qué se asombra, si quieren? Porque en realidad siempre se pensó que un nivel de ajuste fiscal como el que está aplicando el gobierno argentino en este momento era prácticamente imposible por el resquebrajamiento social o por la resistencia social. De hecho, se está aplicando, insisto, uno de los ajustes más grandes, tiene razón el presidente Milei cuando dice más grande de la historia, al menos de Argentina seguro, prácticamente sin una situación, una tensión social manifiesta. Esto no significa que no le afecta a la gente, estoy diciendo que no se percibe un clima de malestar que tornase imposible para la dirigencia política seguir adelante con este plan. Ahora, la inflación es cierto, se está desacelerando y mucho, y ni te cuento si, dado la decisión del gobierno con las prepagas, se retrotraen los precios a diciembre y solo se ajustan por IPC. Al respecto, les recuerdo que el ajuste por IPC, tomando por supuesto los 3 últimos meses, enero, febrero, marzo, y bueno, una hipótesis de abril, pero tomemos esos 3 meses, estás hablando de una inflación del 52%. En promedio, las prepagas han subido. En promedio, hay algunas que más, otras que menos, muy por encima de esa cifra. 150, sí, algunas 100, incluso. En algunos casos, etcétera. Pero en promedio el doble, ¿sí? Hay unas que más, otras que un poco menos. Con lo cual, imagínate que volver a un ajuste como el que estamos planteando en el orden del 52%, según cálculos de Manuel Álvarez Aquís, el economista, esto significaría una retracción, una reducción del IPC, del índice de inflación, entre 0.3 a 0.5 de reducción del IPC. Y ya el gobierno manejaba que para abril la inflación iba a ser un dígito. Con lo cual vos tenés una idea que si ya estaban manejando un dígito sin esta decisión, bueno, ese dígito puede ser más lejos de 9 y más cerca de 5. Se entiende en esa franja, ¿no? Claro, Lili, es muy interesante lo que planteás, ¿no? Porque sabíamos, ya lo habíamos conversado con vos, era muy importante para el gobierno que por lo menos tengamos la foto de este nivel de un dígito y ciertamente hablar de medio punto menos, ¿no? Con los esfuerzos que están haciendo por controlar determinadas situaciones sin decir directamente que están interviniendo, bueno, son notables evidentemente. ¿Qué puede pasar con las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones en este sentido, que también tienen, por ejemplo, liberados los precios, ¿no? Es uno de los puntos de discusión que también involucran un presupuesto importante para las familias y es algo esencial en este sentido también, ¿no? Con lo que implica el Internet hoy en día. Efectivamente, yo creo que el caso de las prepagas primero muestra una improvisación, por ser generosa, de parte del gobierno, ¿no? Porque vos tenías un mercado atomizado, de hecho, fíjate, son pocas las empresas que brindan medicina prepaga, pero era lógico que esto iba a pasar. ¿Por qué? En el caso de la medicina prepaga, no así telecomunicaciones. En el caso de medicina prepaga, vos tenés que tener en cuenta que ellos estuvieron en muchos casos muy por debajo de la inflación. Recordá que estuvieron muy intervenidos. Entonces, vos tenías dos factores que incidieron en los costos de las prepagas. Una, que vos devaluaste, y una gran parte de los insumos de toda la medicina son en dólares. Entonces, ellos el sector tuvo un incremento muy importante de insumos. A su vez también los medicamentos. Entonces,
esto te iba a pasar. Si vos liberabas sin conversar, ibas a tener estos efectos, porque lo que están haciendo las prepagas es, de alguna manera, recomponiendo precios relativos de una situación atípica como estuvieron. Claro. No es un caso de telecomunicaciones. Fíjate que telecomunicaciones prácticamente no tuvo regulación, y cualquiera que me está escuchando lo sabe porque recibe la factura de su proveedor de servicio de cable y de internet, y viste, eso se ha ido incrementando muy por encima de la inflación en muchos casos. Pero el que el gobierno haya tomado esta decisión de intervenir prácticamente al sector de prepaga, te da una pauta de que está siendo flexible en su dogmatismo de la escuela anarcocapitalista. Eso te iba... Sí. Entonces, termino el concepto, entonces, aquellos sectores, si querés, que se pasaron de rosca, como dijo el ministro Caputo, probablemente empiecen a moderar sus incrementos o tener en cuenta esta actitud del gobierno. Bueno, te lo iba a preguntar, pero ya me lo contestaste recién, si para vos era o no una intervención esto, ¿no? Aunque ya el comentario del ministro de Economía mismo, ¿no?, con las alimenticias, es ciertamente intimidante, podríamos decirlo, ¿no? Está dando una posición pública respecto a un tema sensible. Volviendo al primer tema que mencionábamos sobre los dichos de la titular del FMI, el gobierno está entusiasmado, ¿no? Sigue pensando en este nuevo desembolso que podría venir en la ampliación, mejor dicho, ¿no?, del programa, y que puedan llegar otra vez dólares frescos, tal vez algunos meses más adelante, pero con este visto bueno, con esta estrellita, ¿no?, que le pone a las políticas públicas que están tomándose en nuestro país, ahí pensar en que eso tal vez sea más posible. Bueno, por lo pronto nosotros lo que seguro Argentina va a pasar sin dificultad es la revisión que tiene que llevarse a cabo ahora, por lo cual vas a tener un desembolso de aproximadamente unos 770 millones de dólares, que es para repagar al fondo, pero bueno, bienvenidos sean. Y seguramente no va a tener ningún perdón. Siempre habitualmente todas las revisiones, el fondo, Argentina nunca cumplía el 100% de las metas. En este caso probablemente no tenga ninguna dificultad en aprobar, porque se han cumplido las metas y casi en algunos puntos se han sobrecumplido. Respecto a un nuevo desembolso, acá se plantean dos problemas. Uno, dentro del marco del programa actual no está previsto. No está previsto. Ergo, vos tendrías que plantear un nuevo programa. Claro. Desde que el gobierno no piense impulsar un nuevo programa que tenga que ser aprobado en el Congreso, porque te doy un dato. Desde que asumió Milei al gobierno, hace 4 meses, el Parlamento no le aprobó nada. Para que tengas una idea de comparativo, Macri a esta altura le habían aprobado 40 leyes. Y a Alberto Fernández la mitad, unas 20. Con lo cual te estás dando cuenta que acá hay un problema. Problema que tiene que ver, vos no podés seguir gobernando. Es más, el DNU no sabemos qué va a pasar. No es que está firme. En cualquier momento se te reúnen, la Cámara de Diputados faltaba, ¿no? Sí. La Cámara de Diputados y te puede provocar un sismo con esto, porque no sabés qué va a pasar. Entonces, también esto están mirando los inversores. Todo muy bien, excelente la macro, estamos muy contentos, qué bien lo que está haciendo Argentina, pero ¿cómo sigue? Y el cómo sigue importa, sobre todo para inversiones de montos muy importantes, pero cuyo retorno, su rentabilidad es en el largo plazo. Me refiero energía, me refiero minería, por ejemplo. Claro. Bueno, nos quedamos también con ese último comentario pensando, Lili, ¿no?, qué puede llegar a pasar en ese sentido, en una jornada donde nada más en media hora va a empezar también esta primera comisión, ¿no?, informativa por el debate de todo el paquete fiscal, ¿no?, que también, ¿cómo ves esa discusión que se va a dar? ¿Está más firme el terreno para avanzar en este sentido? Mira, en el gobierno están confiados que esta vez, que como se manejaron diferentes, convocaron a los jefes de bloques, lo fueron charlando, digamos, no es esto va así y me lo aprueban.
están confiados en que pueda salir. Sin embargo, hay dos puntos que todavía no queda claro qué va a pasar. A ver. Uno es el paquete fiscal que se conoció ayer, que se remitió al Parlamento, que es el tema ganancias. Acá hay dos posturas claras. Las provincias del norte no tienen ningún inconveniente porque la media salarial del norte no se ve afectada. Pero quienes no quieren ganancias son las provincias del sur, que obviamente tienen salarios mucho más altos y obviamente ganancias le puede pegar. ¿Qué te dice el gobierno? Sí, tenés razón, pero fíjate que recién en 1.800 o 1.800.000 recién empieza a aplicar una tasa del 6%, Claro. 5-6%. No es lo mismo que 35%. Es progresivo, sí. Es progresivo. En este aspecto, esta nueva formulación de, lo llaman impuesto a los ingresos, no a ganancias, es más equitativa, pero hay algunos claroscuros que no han sido definidos. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Una vez por año? Eso va a hacer que si vos actualizás la base una vez por año, un montón de gente te va a ingresar a pagar ingresos, impuesto a las ganancias. Claro. Porque objetivamente, por más que sea la inflación esté bajando, sigue siendo elevadísima. Nosotros seguimos teniendo mensualmente inflación que algunos países del mundo ni siquiera tienen anual. Sin duda. Entonces, este es un punto que está trabando. El otro punto, y te lo dejo así como un enunciado, a ver, no se han establecido desde el gobierno, del Poder Ejecutivo, vínculos con el Senado. Entonces, vamos a imaginar un escenario espectacular. Sale todo, en el recinto no te aparece ninguna sorpresa, ningún diputado te plantea alguna moción que no estuviera conversado previamente, estoy hablando. Por ejemplo, se está diciendo que bien puede aparecer más de un proyecto para modificar el sistema previsional, me refiero a la fórmula, y compensar a los jubilados por la devaluación. Eso no está cerrado. Pero el punto es que vamos a imaginar el mejor escenario. Sale todo, se aprueba todo, diputados, ningún problema. Senado te modifica una coma y vuelve a diputados. Claro. Y lo que se dice en la Cámara Alta, acá nadie llamó, acá nadie conversó. ¿Qué es lo que se suele hacer? Habitualmente, ¿cómo se hace? Vos negociás con ambas cámaras, porque de nada te sirve negociar con diputados si después en Senado te modifican una coma y tiene que volver a la Cámara Baja. Entonces, esto es una impericia política que yo diría, para cerrar, el mejor ejemplo es lo que está pasando con el episodio de la Comisión de Juicio Político, donde lamentablemente Marcela Pagano fue internada aparentemente por una crisis de nervios. Se estampen los 4 gatos locos que son La Libertad Avanza, pues son muy pocos, se están peleando entre ellos por impericias políticas del Poder Ejecutivo también. Lili, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre los temas de agenda. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.